Tema: milagros, sanidades y prodigios. Primero queremos hacernos la pregunta: ¿hace Dios milagros hoy? Claro que sí. Cada vez que una persona se convierta al Señor, o es sanada, etc., Dios hace un milagro. Segundo, ¿tiene Dios el mismo poder de hacer milagros hoy como en los días de Moisés, Elías, Eliseo, Jesucristo, Pedro y Pablo? Claro que sí. El problema es que esas no son las preguntas que queremos contestar con este estudio. Reconocemos que Dios es el mismo Dios, pero también hemos visto a través de la Biblia y la historia humana, que Dios no siempre actúa de la misma manera. Hemos visto cómo el don de lenguas fue un don especial para acreditar a los apóstoles y su mensaje de revelación especial mientras el Espíritu Santo estuvo inspirando sagradas escrituras. Otro grupo de dones del Espíritu Santo es lo que llamamos los dones de señal, es decir, hacer milagros, sanidades y prodigios. Encontramos estos dones mencionados en 1 Corintios 12, 9, 10, a otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el único Espíritu. 10, a otro, poder de milagros, 28, luego, milagros. Después, dones de sanidad. Si nosotros entendemos el aspecto progresivo de la doctrina en el Nuevo Testamento, entonces podemos hacernos la pregunta: ¿por qué Pablo no mencionó estos dones al escribir a la iglesia en Roma 2 años más tarde? Vea y comprueba en Romanos 12, 6, 8. ¿Será que Pablo veía que ciertos dones ya no tenían la misma importancia como el principio? Es importante entender lo que estamos diciendo al hablar de estos dones de señal. Hay muchas cosas o eventos en nuestra vida cuando de pronto exclamamos: eso sí fue un milagro. O por milagro se salvó ese hombre de la muerte. Pero este estudio no se trata de esa clase de milagros, porque realmente esas cosas caen bajo lo que llamamos la providencia de Dios, la soberana protección y cuidado de Dios sobre la creación, Hebreos 1, 3. Colosenses 1, 17. Son esos momentos cuando Dios obra en nuestro vivir diario como respuesta a nuestras oraciones o aún sin nuestras oraciones. Es decir, son milagros de Dios sin el uso de un instrumento humano. Para entender la clase de milagros que estamos viendo con este estudio propongo esta definición. Un milagro es un evento extraordinario obrado por Dios mediante un agente humano, un evento que no puede ser explicado por fuerzas naturales. Los milagros siempre tienen el propósito de refrendar el instrumento humano que Dios ha escogido para declarar una revelación específica a los que atestiguan el milagro. Los milagros en la Escritura son también llamados señales y prodigios. Así que hacer milagros es la capacidad de poner de manifiesto el poder divino por medio de un instrumento humano, haciendo lo que no se puede explicar por las leyes naturales. Segunda de Corintios 12, 12 nos dice que esta habilidad fue una de las señales de apóstol. Entonces tenía como fin autenticar el apostolado y el don profético. Hechos 8, 6, 13, 13, 6, 12, 19, 11. Romanos 15, 18, 19. Hebreos 2, 4. El don de sanidad es un aspecto del don de milagros, pero con énfasis en el estado físico de una persona. Es la habilidad de sanar a los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo y así devolverles la salud y aún la vida. Vea Hechos 3, 1, 10, 5, 12, 16, 8, 5, 7, 9, 38 minutos, 43 segundos, 14, 8, 10. 20, 9, 12. Entonces, nosotros no dudamos en el poder de Dios de hacer milagros, simplemente estamos haciéndonos la pregunta de que si todavía hay la manifestación de los dones de hacer milagros, señales y prodigios en la iglesia de hoy o si fue específicamente para los apóstoles en el primer siglo. La respuesta radica en el propósito de estas señales. Y comprobar a los siervos especiales de Dios en el Antiguo Testamento. Algunos profetas del Antiguo Testamento entonces fueron dados poder para hacer milagros, para comprobar ser enviados de Dios y así escuchados. Vienen con una palabra de Dios. La ausencia de señales significaba la ausencia del profeta, Salmo 74, 9, no vemos nuestras señales. Ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Donde hay milagros y señales habrá también palabra de Dios.
Vemos entonces que los milagros comprobaban a los siervos especiales de Dios durante el tiempo del Antiguo Testamento. A Moisés y Josué. Dios obró en una manera muy especial durante los días de Moisés y Josué. Milagros como la separación de las aguas, agua saliendo de una roca, etc. Deuteronomio 34, 10, 12, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel. Un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara, 11 nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, 12, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. ¿Por qué tuvo Moisés este don especial por parte de Dios? Éxodo 4, 1, 5, Moisés respondió, y dijo, ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizá digan, ¿no se te ha aparecido el Señor? 2, y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. 3, entonces él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. 4, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró, y se volvió vara en su mano. 5, por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hacer milagros, señales y prodigios eran las credenciales de Moisés para probar ser enviado por Dios como profeta, es decir, con palabra divina. Siempre eran testimonio de que Moisés hablaba palabras verdaderas. Este principio es de universal aplicación para los milagros del Antiguo Testamento. Únicamente quienes eran inspirados por Dios para hablar su palabra obraban maravillas. Este era un don exclusivamente otorgado a los profetas. Mencionamos también a Josué, porque aunque no hizo los grandes milagros que hizo Moisés, él abrió camino seco por medio del río Jordán así como lo hizo Moisés por el Mar Rojo, comprobando que el Dios que estaba con Moisés ahora está con él. Ve Elías y Eliseo. Otro periodo importante de milagros fue con Elías y Eliseo. Ellos tuvieron que luchar contra la idolatría de la nación de Israel con los Baales. ¿Quién es el verdadero Dios? Así Dios les dio poderes especiales para un tiempo de apostasía nacional. Primera de Reyes 18, 36, 37, y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. 37, respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones. Y revelar la naturaleza de la obra de Dios. Hay otro aspecto muy importante al pensar en los milagros de Dios, y eso es el hecho que los milagros apuntan a la naturaleza de la obra de Dios con la humanidad, especialmente su obra salvadora. Las poderosas manifestaciones de Dios también revelan la naturaleza de su obra salvadora. Desde este punto de vista, los milagros contienen un mensaje en sí mismo. Con todo, en primera instancia, fueron señales y maravillas para llamar la atención sobre la predicación de los profetas, sin la cual los eventos maravillosos serían más un enigma que un medio de instrucción. Los milagros de aspecto físico para salvar al pueblo de Dios da una lección espiritual clara que el hombre no puede salvarse por sí mismo, sino necesita la salvación dada por Dios. Esto se ve aún más clara con el milagro de la salvación física por mirar a una serpiente de bronce y la realidad espiritual por medio de Cristo. Vea la historia en Números 21 y la explicación espiritual en Juan 3, 14, 15. Y comprobar a Jesús como el Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento testificaban que la forma de conocer al Mesías sería por medio de muchas señales. Cuando Juan el Bautista envió mensajeros a Jesús para preguntarle si él era el Mesías, Jesús contestó: Id y contad a Juan lo que oís y veis. 5 Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Mateo 11, 4, 5. Vea, Isaías 35, 5. Y sigue leyendo en Mateo 11, 20, 24.
Después de alimentar a 5.000 personas, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14. Esta demostración del poder de Dios a través de una persona le daba a él su carácter de profeta y el ungido de Dios. Ser reconocido como profeta significa también que tuviera palabra de Dios y la necesidad de escucharlo. Hablando proféticamente Moisés de Cristo: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18:15, vea la comprobación por Pedro en Hechos 3:18-26. Es el deber nuestro de escuchar a este profeta de Dios, y sabemos que es profeta por las señales. Nicodemo reconoció muy temprano en el ministerio de Cristo que los milagros comprobaba a Jesús como enviado de Dios. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:2. Juan, al reflexionar sobre el ministerio de Cristo, comprueba la razón de los milagros hechos por Cristo. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer, tengáis vida en su nombre. Juan 20:30-31. Encargo a los apóstoles por Jesús. Jesús encargó a sus 12 discípulos, apóstoles, en una oportunidad el poder de hacer milagros y sanidades. Después también les dio poder a los 70 discípulos a sanar enfermos en una misión especial. Lucas 10:1-12. Vea 9. Mateo 10:1-8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. 3. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo. 4. Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. 5. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. 6. Sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. 8. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuál fue la razón de Cristo en darles el poder de hacer milagros y sanar a la gente? Porque ellos necesitarían ser reconocidos como enviados de Dios. El pueblo judío no va a aceptar la palabra de una persona que viene diciendo nuevas cosas sin ver una señal de comprobación. Porque en verdad los judíos piden señales. 1 Corintios 1:22. Luego vemos por medio del libro de Hechos que los apóstoles siguieron con ese poder especial en los primeros años de la iglesia y especialmente entre los judíos. Hechos 5:12-16, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 13. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. 15. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. 16. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y también está comprobado por el libro de Hebreos. Hebreos 2:1-4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. 4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ahora, Pablo dice en 2 de Corintios 12, 11, 12, me he vuelto insensato. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. 2. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios, y milagros. Señales de milagros y prodigios eran para comprobar quiénes eran apóstoles. Pablo utiliza esa verdad para comprobar ser apóstol. Romanos 15, 18, 19, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. 19 Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Así encontramos que los apóstoles tenían el don de hacer señales y prodigios en el pueblo, por esa razón los milagros, sanidades y prodigios llegaron a ser conocidos como señales de un verdadero apóstol. Nota: ¿quiénes tenían el derecho de ser un apóstol? Vea Hechos 1, 21. Eran necesarios para comprobar delante de los judíos incrédulos la obra y el mensaje de Dios. Debemos siempre recordar que el libro de los Hechos es un libro histórico que relata la expansión del Evangelio. En el comienzo había muchas señales y milagros, así como en el tiempo de Moisés, Elías y Eliseo, pero a medida que la iglesia va creciendo y esparciéndose hay menos casos de la manifestación de estos dones de señal. Incluso podemos decir que después del año 57 DC no se menciona en los libros bíblicos el uso de estos dones. Es decir, históricamente, la última vez fue cuando Pablo escribió a los hermanos en Roma, Romanos 15, 18, 19. Nuevamente tomamos en cuenta el propósito y función del libro de Hechos. MacArthur nos aclara diciendo: pero nunca se pretendió que el libro de Hechos fuera una base primaria de doctrina cristiana. Registra solamente los primeros días de la era de la Iglesia y muestra a la Iglesia en transición del antiguo pacto al nuevo. Las sanidades apostólicas, los milagros, las señales y los prodigios, evidentes en Hechos, no eran comunes, ni siquiera en esos días. Eran eventos excepcionales, cada uno con un propósito específico, siempre asociados con el ministerio de los apóstoles, y su frecuencia puede ser vista disminuyendo dramáticamente, del principio de Hechos al fin. Nota: serán notorios nuevamente durante la gran tribulación por los dos testigos. Apocalipsis 11, 5, 6, 5 Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. 6 Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Ve analizando y sacando conclusiones. De la misma manera como el hablar en lengua será una señal para el pueblo judío y para comprobar el nuevo mensaje profético, así también los dones de señal. Estos dones eran muy importantes y necesarios en los primeros años del establecimiento de la Iglesia y de la recepción de la revelación de Dios del Nuevo Testamento, pero, ¿serán necesarios hoy como señal tomando en cuenta que la Biblia ya está escrita en su totalidad? ¿Para qué los necesitamos? Tal vez sería bueno de aclarar nuevamente el propósito de este don. El propósito principal y primordial nunca ha sido el alivio del dolor humano. Cuando Cristo sanaba, obviamente esa persona recibió un beneficio muy grande, pero el estado de salud no era el por qué Cristo lo sanaban, lo hizo para glorificar a Dios y manifestarse como el Mesías en cumplimiento a las profecías. Cuando los apóstoles hacían milagros, no era para hacerse importantes, o simplemente buscar el bien de alguien, sino nuevamente comprobar que eran enviados por Dios para dar palabra de Dios. Así como dice Chantry. Primeramente y por sobre todo, tenían el propósito de llamar la atención hacia la divina autoridad de su enseñanza. Milagros y profecía van de la mano. Debemos tomar en cuenta el descenso de la manifestación del don de milagros y sanidad a través del Nuevo Testamento.
En el comienzo algunos pocos apóstoles, tal vez solo Pedro, sanaban. Tenemos el caso de Ananías, quien volvió la vista a Pablo, como delegado especial de Dios, pero después no se menciona a él para saber si él tuvo o no el don de sanidad. Pablo también sanaba a algunos, pero después aconseja a Timoteo que use un remedio para su problema estomacal en vez de sanarlo, 1 Timoteo 5, 23. Pablo mismo no podía aliviarse de un aguijón en la carne. No hay ningún texto para apoyar campañas de sanidad. Santiago dice que debemos llamar a los ancianos de la iglesia en vez de llamar a una persona con el don de sanidad, Santiago 5, 14. También ojo con engañadores y falsos maestros, segunda de Tesalonicenses 2, 8, 12. No todos que hacen milagros son de Dios. Nosotros no estamos recibiendo nueva revelación por parte de Dios porque tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. Así no hay necesidad de la manifestación de estos dones de señal, los cuales fueron dados para los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo ha sido puesta sobre el fundamento de ellos. Efesios 2, 19, 22. Nos dejaron el fundamento doctrinal por medio de las epístolas. Próximo estudio. Revelaciones, profecías, sueños y visiones.